Hola cracks, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es un nuevo canal, se llama Fuera de Juego. Vamos a hablar un poco de lo que son fichajes, de lo que son rumores de fichajes. Vamos a analizar equipos, vamos a analizar jugadores. Sobre todo vamos a hablar de fútbol, que es lo que más nos gusta a todos. Y vamos a hablar de la liga más importante de Europa, que son la Liga Española, la Liga Alemana, la Liga Italiana, la Premier y la Liga Francesa, como otras más. Pero las más importantes, estas. Pues bueno, mucha gente me dirá, oye, a mí no me parece, a mí sí me parece. Bueno, es mi opinión y espero compartir con vosotros también esta opinión y que mucha gente pues esté de acuerdo conmigo. Para mí hay un jugador que ahora mismo está haciendo una muy buena temporada, está destacando mucho, es un jugador humilde, trabajador, un jugador que se ha ganado el cariño de todos sus compañeros, un jugador que ahora mismo en la Liga Española es muy desequilibrante. A muchos equipos de las ligas europeas les gustaría tenerlo. Y ni más ni menos estoy hablando de Artem Dovbyk. Muchos lo conocerán, muchos habrán visto los partidos del Girona, como está jugando esta temporada, muchos habrán visto los goles que ha metido. Y bueno, en este vídeo vamos a hablar un poquito de él, vamos a entrar un poquito a fondo sobre cómo es, cómo juega y hablar un poquito del jugador. Bueno, como ya todos saben, esto es un jugador ucraniano de 26 años, juega en el Girona como delantero, como 9 puro. El Girona lo fichó en agosto del año pasado por 8 millones de euros al Dnipro de Ucrania. Hasta ahora ha dado un muy buen rendimiento al Girona. Es el artillero del equipo, es el 9 del equipo. Es un jugador físicamente muy fuerte, es un jugador que tiene 1,89 m de altura. Lo hace ser muy peligroso en jugadas a balón parado, juego aéreo. Lo comparan mucho con Haaland. Yo no sé si hasta este punto podríamos llegar o no. No sé si es muy precipitado compararlo con Haaland, pero tienen ciertos parecidos. Finaliza excelentemente tanto dentro del área como fuera, tiene velocidad en carreras largas y pese a su tamaño se mueve muy bien en el área. Tiene muy buena visión de juego, la verdad. Y aparte de eso, encuentra a sus compañeros fácilmente y a él también lo encuentra muy fácilmente porque se ofrece en los espacios en los huecos que queda en el área, se mueve muy bien, se desmarca muy bien, aprovecha los huecos. La verdad que es un jugador bastante completo. No es un jugador que tenga muchas lesiones ni muchos problemas físicos. En noviembre del año pasado tuvo unos problemas físicos y luego en febrero de este año tuvo un problema con la rodilla. Lleva 38 partidos jugados, 21 goles y 7 asistencias. Es un zurdo, se desenvuelve con las dos piernas, pero es más zurdo que diestro. No sé si se acordarán, lo más destacado cuando empezamos a ver el Girona y empezó la liga fue cuando el jugador marcó un hat-trick al Sevilla. De ahí es cuando empezó a darse a conocer Dovnik, de ahí cuando empezó la gente a preguntar, a informarse de quién era. Eh, Otro dato también a destacar fue cuando jugaron la Eurocopa, cuando Ucrania jugó la Eurocopa, y en el minuto de descuento este jugador marcó el segundo gol para su país. En Ucrania fue catalogado casi como un héroe nacional, porque ¿qué pasaba? Clasificaba
a Ucrania ante Suecia y lo clasificaba para los cuartos de final de la Eurocopa de 2020, que tristemente Ucrania pues al final perdió con Inglaterra, porque hombre, comparar también Inglaterra con el poderío de jugadores que tiene, pero es un gran logro de Ucrania haber llegado a los cuartos de final de una Eurocopa y más con el gol de Dobny en el tiempo de descuento, que eso fue lo lo más comentado, justamente en tiempo de descuento, marca el jugador. Otra cosa que también os quería comentar de este jugador, para que hablemos un poco, es sobre el tema de los fichajes. Es sobre el tema de los rumores de fichajes que hay sobre él. Os cuento un poco, ¿qué es lo que pasa? En Italia se está corriendo la voz que quieren hacer como un trueque con el Nápoles de involucrado. ¿Qué es lo que pasa? El Nápoles tiene un jugador que es, como todos lo conocen, Osimhen, que es un crack, un fuera de serie. Este jugador, su deseo es irse a la Premier y sobre todo al Chelsea. ¿Por qué? Él desde siempre ha sido un jugador que ha querido seguir su carrera en honor a Drogba. Drogba es un jugador que para él ha estado siempre en la mira, ha sido su reflejo y quiere seguir pues los pasos de Drogba e irse al Chelsea. Esos son los deseos de Osimhen. ¿Qué es lo que pasa? Que el Chelsea, como tiene a Lukaku, que juega en la Roma, quiere dar a Lukaku como parte de pago y quedarse con Osimhen. Pero el Nápoles, en la primera lista de su agenda, lo que figura es el nombre de Artem Dovnik. Ellos lo están tasando por 40 millones y bueno, ahora hay un rumor, hay un sondeo, están mirando qué hacen, qué no hacen y eso es el rumor que hay ahora mismo de Italia y lo que se está hablando. Hablamos un poco del jugador. El jugador ha ganado 2 campeonatos en Dinamarca cuando jugaba con su antiguo equipo. Ha sido campeón también de la Copa de Dinamarca. Ha ganado la Copa de Danish Runner-Up y ha sido uno de los máximos goleadores en el 2021 y 2022. Como podemos ver aquí, tiene un ritmo de 74, un físico de 69, la defensa un poco baja. ¿Por qué? Porque es un jugador que prácticamente está arriba, está en en el área contraria, atacando para marcar los goles, para recibir balones. Tiene un regate de 65, es muy bueno técnicamente, pero tampoco es un jugador que destaca por su regate. Tiene un 53 de pase y un 58 de tiro. Como pueden ver, el 99% de la posición en el campo es arriba en el área, porque es de estos jugadores que son unos depredadores, en que la coge, la enchufa. Bueno amigos, esto es todo, espero que les haya gustado, espero que quieran que siga con más contenido en este canal y los vemos en la próxima. Hasta luego.